El Espíritu Santo es magnificador de la obra de Dios en nuestra vida. Amén. Aleluya. O sea que sin el Espíritu Santo, lo que hacemos queda sin sentido. El hombre natural no conoce lo sobrenatural. El hombre natural no siente lo sobrenatural. Hay que estar en el Espíritu para ver lo sobrenatural. Sin el Espíritu Santo, sin esa persona tan hermosa, nadie puede hablar de esa obra tan grande de Jesús. No hay manera. Sin el Espíritu Santo, nadie puede glorificar al Padre, al Hijo. Bienvenidos a Discípulos de Cristo Podcast, nuestro 9º episodio. Wow, ya llevamos 9 episodios, hermano. Qué bueno ha sido Dios con nosotros. Dándole las gracias a Dios primeramente por esta oportunidad, por este tiempo, por permitirnos estar aquí, llevando de su palabra, de lo que más nos encanta, y con un invitado que está de México. Pero yo quiero invitar que el hermano René dé su saludo para que pueda presentar a la persona que va a estar con nosotros hoy. Y arranquemos con este tema que va a ser bastante poderoso porque vamos a estar hablando sobre la presencia del Espíritu Santo. Le hemos puesto como título El Amigo Invisible. Gloria a Dios por eso. De verdad que muy complacido nuevamente con mi Dios Todopoderoso y con todo este universo audiovisual que hace vida con nosotros. Gracias por el apoyo brindado. Me siento realmente... yo no voy a decir emocionado, porque aquí nosotros nos tratamos de virtud, de cosas que vienen a nuestras vidas. Entonces me siento como un poquito virtuoso hoy, porque vamos a compartir un tema que nos acusa a todos y que es muy importante, que es el Espíritu Santo quien nos da vida, es el Espíritu Santo quien nos consuela. Como siempre, recomendando a todos ustedes, por favor, no dejen de leer la palabra de Dios, porque de allí pende nuestras vidas. Y tenemos un invitado muy especial, como dijo mi hermano Miguel Ángel Vargas, que está desde México con nosotros, y dejamos a nuestro amado hermano y amigo Wilfredo Romero. Dios les bendiga. Bendiciones, bendiciones. Gracias por esta invitación. Agradecido con ustedes, con el Señor por estar aquí. Bueno, y quiero confesarle algo. Este es mi segundo podcast. Amén. Que no he sido persona muy afianzada a lo que es el podcast. Todos saben en mis redes los mensajes que mando, pero en mi vida este es el segundo podcast que hago, así que es un privilegio estar con ustedes y gracias por esta invitación y sobre todo por el tema tan importante, ¿no? Tan especial que es el Espíritu Santo, ese amigo invisible que está con nosotros día con día. Amén, qué bueno, importante que este tema, para que ustedes sepan un poco. Wilfredo Romero, un pelotero profesional venezolano, que está ahorita radicado en México, trabajando allá, y está sirviéndole al Señor, un hombre que ha recibido a Dios como único y verdadero Salvador. Y bueno, el Señor puso este tema en nosotros, y vamos a hablar de esa tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Es la presencia activa de Dios en el mundo, en el creyente, actuando como consolador, guía, santificador y el poder divino que transforma vidas. Es una de las personas, es una de las promesas más reconfortantes de Jesús que le dejó a sus seguidores antes de partir. Quizás alguna vez te has sentido confundido o has olvidado la promesa de Dios en medio de la prueba. Este episodio es para ti, pero bueno, vamos a entrar de una vez en la palabra. Vamos a leer Juan 14, 26. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice, Amén. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo he dicho. ¿Qué te dice este versículo, Wilfredo, de que te habla, que has sentido tú a través de la presencia del Espíritu Santo? Todo, realmente todo. Y, ¿sabes? Yo creo que a través del tiempo, a través de la madurez espiritual que el Señor nos permite tener, cuando comenzamos a
realmente conocer quién es el Espíritu Santo, quién es esa persona, quién es esa voz que a diario nos corrige, nos dirige y sobre todo nos enseña que es en la relación con Él y a través del Hijo que realmente comenzamos ese crecimiento. En lo personal, muy en lo personal, siempre tenía en cuenta, pendiente de lo que realmente, quién era el Espíritu Santo. Realmente no, cuando en mis primeros días como cristiano, incluso hasta después de un tiempo atrás, anhelaba esa relación con el Espíritu Santo y no fue hasta hace poco que comencé realmente una relación única con Él. Yo le decía, Espíritu Santo, realmente quiero conocerte porque mi esposa, una persona llena del Espíritu, una persona Amén. llena de ese amor que realmente es la que me ha sostenido durante este recorrido en mi vida como jugador, hoy en día como manager, como coach. Ha sido realmente ese consuelo y esa relación con el Espíritu Santo que nos ha ayudado a crecer juntos y sobre todo nos ha permitido realmente conocer e ir más allá. La palabra dice que nosotros iremos de gloria en gloria, pero realmente cuando nos detenemos y analizamos esa gloria, en medio de esa gloria vienen procesos, en medio de esa gloria vienen desiertos. Y es en los desiertos, cuando escuchamos al rey David, cuando leemos al rey David, cuando vemos que fue en el desierto donde el Espíritu lo llevó al crecimiento y sobre todo a tener esa relación con el Padre, nos damos cuenta lo valioso del Espíritu, ¿no? Lo valioso de esa persona del Espíritu Santo para cada uno con nosotros. Y realmente sin el Espíritu somos nada, sin la persona del Espíritu Santo, sin esa guianza, sin esa relación diaria, eh, estamos Perdido, perdidos, no, no, perdido. no, no tenemos nada, o sea, realmente separados de Él no podemos hacer nada. Entonces, me ha tocado, y tengo que confesarlo, ¿no? Me confieso delante de ustedes que han sido los 2 últimos años, quizás los 3 últimos años, que realmente yo he comenzado a conocer al amado, ¿no? Al precioso Espíritu Santo, porque no, quizás en medio de mi crecimiento espiritual, no había tenido esa revelación concreta de lo que era el Espíritu, quién era el Espíritu Santo. Y ha sido a través de mi esposa y ha sido a través de estos momentos de soledad donde los hoteles me han enseñado a buscarlo, donde los hoteles y la persona del Espíritu Santo me ha quebrantado en adoración, en alabanzas. Siempre hay una cosa que me identifica, ¿no? Y es cuando el rey David, estando en los desiertos, cómo este hombre estando en los desiertos, en medio de la soledad, pudo tener tanta revelación en escribir, en conocer el corazón del Padre. Y me ha tocado, ¿no? Me ha tocado en medio de mi soledad, fuera de la familia, fuera de mis hijos, que ya están grandes, eh, ya abuelo que soy, pero hoy en día cuando estoy en los hoteles, y fuera de mi casa, fuera de la comodidad de mi casa, es donde realmente el Espíritu Santo me ha dado ese valor como persona y sobre todo como hijo. Me ha enseñado el valor de realmente darme cuenta quién soy en Él y con Él. La palabra dice que Él conmigo y yo contigo, tú con, o sea, esa relación con el Padre, el Hijo, el Espíritu me ha dado una identidad única que me ha llevado a pararme en la brecha, a seguir predicando el Evangelio en donde quiera que he estado, en cualquier plataforma mundial. Afortunadamente he tenido la bendición de poder estar en otras naciones, y sobre todo levantando el nombre de Jesucristo, que es lo que me apasiona hoy en día, aparte de tener una carrera como coach y manager dentro del béisbol. Amén, amén. Bueno, ese es un proceso, pero hay que recalcar algo, hermano. El Espíritu Santo no es una fuerza, no es una cosa, es una persona, mi No. hermano René. Es que si tomamos desde el punto de vista real de esto, que Dios se ha hecho persona para todos nosotros desde el principio, no es más, cuando Dios hace al hombre, la comunicación, la relación de Dios siempre fue personal. Dios no se estaba saliendo del panorama.
Dios estaba en la ecuación todo el tiempo con el hombre. Somos nosotros los que nos cuesta entender esto, de verdad. Pero siempre estuvo allí. La separación que hubo fue porque nosotros la provocamos. Cuando digo nosotros, porque somos herederos del pecado, pues, o sea, lamentablemente es así. Entonces nosotros fuimos los que provocamos esto. Sin embargo, el Señor, entendiendo la naturaleza de nuestra vida y sabiendo lo importante que es formar parte de nosotros. Yo, por ejemplo, yo tengo una cita aquí en Juan 14, 16. El Señor Jesucristo dice, yo rogaré al Padre, dice. Mire cómo dice esto. Esto suena con mucha responsabilidad. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Dice otro consolador. Quiere decir que en el momento que estaba Jesucristo ahí como persona, estaba dando consuelo. De eso se trata. Y entonces dice, voy a enviar a otra persona, vamos a decirlo de esta manera. Enviaré a otro consolador que esté con vosotros para siempre. Digo, el Espíritu de verdad. O sea, por eso es que toma parte de figura en nuestra vida como persona el Espíritu Santo, porque viene a ser nuestro día a día, porque es quien nos guía, es quien nos lleva, es quien nos consuela, es quien nos adiestra, y Él es quien trae la producción de lo espiritual a nuestra vida. No son cosas que se nos ocurren a nosotros así a la ligera. Es Dios quien mantiene, es el Espíritu Santo quien nos lleva a eso. Y Él es delicado, dedicado y especial. Así de grande es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso podemos testificar. Por eso que yo creo que en estos momentos, Wilfredo, donde tú dices que has estado en esos momentos de soledad, ese es tu consuelo. Ese es el que está allí hablándote de manera silenciosa, interna, guiando tu conciencia a través de impresiones, de la paz interior, de la iluminación, a través de la Biblia, y te convence de pecado. O sea, tú parecieras que has estado solo en esos momentos, pero ahí está el Espíritu Santo contigo, guiándote, redarguyéndote, enseñándote. Sí, realmente, como dice la palabra, ¿no? Juan 14, 26, más el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará. Y realmente es lo que me ha estado enseñando los últimos años de mi vida. Creo, hoy siento una presencia hermosa del Amén. Espíritu Santo, Amén. porque tú sabes, él me ha enseñado tantas cosas los últimos años y me ha quitado tantas cosas que en el momento quizás yo no puedo entenderlo. A veces no queremos entender o no podemos entender el porqué de un no o de un aguanta. No es el lugar o no es el momento que estés ahí. Quizás como ser humano en la carne nos cuesta entender un poco, pero hoy en día he entendido que cuando Él quita algo o nos quita de algún lugar, es para que podamos entender que dentro de la voluntad del Padre y dentro de esa guianza del Espíritu, es realmente donde se cumple la voluntad del Señor en nuestras vidas. ¿Sabe? A veces no es tanto lo que somos, sino lo que hacemos en lo que somos. No sé si me entienden. Sí, claro. Sí, claro. A veces no es la posición y a veces no es el título, no es lo que realmente eres, sino lo que haces con lo que eres. Eso es lo que me ha enseñado a mí el Espíritu Santo y el Padre durante estos 3, 4 últimos años de mi carrera. ¿Saben? No es por nombrar algunos momentos. En el clásico del 2023, cuando el Señor me permite, fue un proceso duro para yo poder llegar a ese clásico. Y sabe, cuando Omar López me tuvo en medio de su círculo, en medio de esas personas que lo rodeaban, yo siendo parte del staff junto con Robinson Chirino, Omar López me dijo a mí algo tremendo. Y él me dijo, sabe, tú vienes aquí a predicar. Amén. Tú vienes aquí a soltar lo que hay en ti. Wow, entonces, ¿sabe? Yo era asistente del hitting coach. Entonces, por eso es que hoy en día yo te puedo decir, no es el título que podamos tener, es lo que vamos a hacer cuando Dios nos posiciona. ¿Sabe? En medio de una plataforma mundial, lo pudieron ver este año en el campeonato de Venezuela, cuando Robinson y Eugenio Suárez le dan la gloria a Dios. Para mí poder ver eso es tener un reflejo en mi corazón, decir, tuvimos éxito, Padre. Amén. Tuvimos éxito, Padre, porque realmente se cumple una promesa más cuando la palabra dice, y no regresará a mí vacía, sino que hará conforme a como yo haré en ese momento. Entonces,
Cuando vemos a gente importante, Robinson, Omar López, Eugenio Suárez, glorificar el nombre de Jesucristo, cuando quizás tú en un momento tuviste algo que ver en depositar esa semilla. Y saben, en estos días le comentaba a unas personas que estábamos aquí en el cuarto estudiando un poco la palabra, yo le decía, saben, yo me he sentido en ocasiones como Pablo, como ese abortijo, como esa persona última que se le apareció Jesús, pero que hoy en día siente una pasión única por, por exaltar y glorificar el nombre de Jesús. Me he sentido a veces como esa persona rezagada, pero no la menos importante. Eso es lo que el Espíritu Santo me decía en estos días. Sí, quizás te has sentido así, pero no has sido el menos importante, porque has glorificado el nombre del Padre. Has dado a conocer a Jesucristo, que es la tarea de todos nosotros. La palabra dice que los envío para que bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu. Y estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Entonces, esa es la tarea, que realmente podamos entender que no como pastores, que no como apóstoles, no como profetas, sino no como el título, sino como el Hijo de Dios, como esa persona que está llena del Espíritu para poder en el momento dar lo que el Espíritu Santo anhela, lo que las otras personas puedan escuchar. Somos la respuesta a esas oraciones que muchas personas han preguntado al Padre, han pedido al Padre. Amén, Entonces, amén. para nosotros estar en esas posiciones, quizás sí, es algo grande para nuestras carreras, pero lo más importante es lo que puedas hablar cuando estés en esa posición. Amén. Exacto. Quiere decir, de alguna manera, como lo está expresando nuestro amado hermano Wilfredo, yo voy a decir una cosa acá. O sea que el Espíritu Santo es magnificador de la obra de Dios en nuestra vida. Amén. Aleluya. O sea que sin Sí. el Espíritu Santo, lo que hacemos queda sin sentido. Es como algo sin significado. Si no está el Espíritu Santo con nosotros, estamos de balde. Y lo dice la palabra. Y el Señor Jesucristo, como lo expresa mi hermano, dijo, mire, si yo no me voy, es cuando Él les dice, a ustedes les conviene. Mira, a mí me gusta esta partecita, cuando dice el Señor, a ustedes les conviene que yo me vaya. Pero ¿cómo que me conviene si ya no vas a estar, si estás aquí Sí. de cuerpo presente? No, a ustedes les conviene porque ahora mi Espíritu Santo no va a estar como yo, que me das la mano, que hablamos, que yo puedo cometer un error. Esto lo está aceptando nuestro Señor Jesucristo. Pero le dice, ahora va a estar, es dentro de ti. O sea que ahora va a hablar desde adentro. Hay que aprender a escuchar al Espíritu Santo, porque la mayoría de nosotros estamos esperando que venga una voz por ahí de ultratumba, Claro. no diga quién sabe cuántas Sí. cosas, así como Elías. Pues Elías saliendo de la cueva, hubo terremoto, viento rompiendo piedras, hubo fuego, pero el Señor era en el silbo apacible. ¿Dónde Amén. se encuentra el silbo apacible hoy día? Dentro de nuestro ser, porque somos templo y Aleluya. morada del Espíritu Santo. Entonces Él hace con nosotros. Mira, varón, hay algo que viene a mi corazón ahorita, ¿no? Cuando lo escucho. Y dice Juan 3, en el versículo 27, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Wow. Entonces, es lo que el Espíritu quiere hacer en el momento, cuando el Espíritu Santo habla a tu corazón y se dan cuenta cómo en una plataforma tan mundialmente reconocida como lo es un clásico, a un Omar López hablando de Jesucristo, a un Eugenio, a un Robinson Chirino hablando de Jesucristo. ¿Por qué recalco esto? Porque sin el Espíritu Santo, sin esa persona tan hermosa, nadie puede hablar de esa obra tan grande de Jesús. No hay manera. Sin el Espíritu Santo, nadie puede glorificar al Padre, al Hijo. Sin el Espíritu Santo, todas esas personas que hoy en día se atreven a hablar por las cámaras, no lo hicieran. No lo hicieran. Hace 2 días, un jugador de la NBA, hace 2, 3 días, fue rescindido de su contrato por los Chicago Bulls porque atrevió a cuestionar un movimiento, para no ser, ¿sabe? Para no entrar en detalle. Okay. Pero él decía, ¿cómo es posible que puedan apoyar un movimiento X y cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, cuando hablamos de un hombre que es la verdad, que es la justicia en nuestras vidas, entonces nos quieren censurar?
pues no estoy de acuerdo. Y eso me dio a mí un hambre y me dio un ímpetu para poder, a los 2 días yo hice un video acerca de eso. Y saben, y no se trata aquí de acusar, no se trata aquí de señalar. poder entrar. Hay personas, escucha esto, hermano, hay gente dentro del reino que guarda silencio porque no quieren ser cuestionadas en lo que somos. Y eso es contrictar al Espíritu Santo. Sí, cuando nosotros callamos lo que somos, cuando nosotros no defendemos, dice la palabra que Jesús sintió celo. Y cuando revolcó las mesas del templo fue por el celo de lo que el Padre era en él. Entonces, cuando nosotros callamos la injusticia y cuando callamos a una mentira, pues nosotros estamos contrictando el Espíritu Santo. Sí, correcto. Y no quiere decir que seamos súper religiosos, porque si hay alguien que ha sido y sabe y necesita mucha ayuda del Padre, soy yo como persona. Pero cuando nosotros vemos la injusticia dentro del mundo y nos paramos firmes, realmente como un Daniel, cuando vemos que no me voy a arrodillar ante ti, sépalo tú, Padre, que bueno, haz lo que tú quieras, méteme en el pozo de los leones, méteme en el horno de fuego. Son esas personas las que cuando se paran firmes en la brecha, podemos decir, realmente este está lleno del Espíritu Santo. Cuando no aceptan una injusticia, cuando realmente la política no está en nuestras bocas. Y hablo de política por agradar al hombre, porque realmente en ocasiones este es un medio donde yo estoy que quizás la política debe hacer parte, pero créanme que me ha costado mucho mediar entre la política y la verdad, porque prefiero la verdad y quedarme sin trabajo. Amén. Y me ha pasado por hablar cosas justas, por hablar cosas, me he quedado fuera de lugares. Entonces, para mí, el poder hablar del Espíritu Santo, para mí poder decir quién soy realmente, es lo que me da la identidad como un hijo de Dios para poder seguir adelante, a pesar del rechazo, a pesar de los momentos que nosotros podamos vivir como hermanos en un mundo lleno de injusticia. Pero la palabra dice, y estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Hasta el fin. Siempre va a estar con nosotros, siempre va a acompañarnos a donde vayamos, a donde llevemos su palabra, va a estar respaldándonos. Pero algo importante, Wilfredo, mi hermano René, que tenemos que saber, que tenemos que a esa audiencia, que para reconocer su voz es necesario mantener una vida de oración y familiarizarse con las Escrituras, porque no hay manera de poder conocer al Espíritu Santo, no hay manera de poder sentirlo si no vamos a humillarnos delante de su presencia, si no leemos su Escritura, no vamos a poder conocerle. Tenemos que hacerlo a través de la oración, de la Escritura, ayuno, congregación. Todo esto son una serie de cosas para poder conocerle, para que se mantenga en nosotros y para nosotros poder llevar esa verdad que tú estás hablando, Wilfredo. Algo que primeramente tenemos que poner al reino de Dios y su justicia. Y lo demás vendrá por añadidura. Quizás tú has dicho que has quedado fuera por hablar de la verdad, pero Él siempre te ha estado respaldando, siempre te ha dado el apoyo, aleluya, siempre ha estado contigo. Amén. Sí, porque disculpa antes que se me vaya esto, es que mira, hay algo importante que nosotros debemos entender, y es que nosotros no pertenecemos a nosotros mismos. No. Cuando nosotros comenzamos a tener esa identidad de que somos hijos, entonces vemos a un David muriendo, vemos a un Pablo muriendo, vemos a un sinnúmero de personajes bíblicos muriendo, vemos a una reina Esther que, a pesar de saber que podría ser asesinada, si entraba al patio del rey y pidiendo misericordia por un pueblo. Entonces, lo que realmente tenemos que entender es que el Salmo 138:6 dice, porque el Señor es exceso y atiende al humilde. Dice la palabra, David expresa en un salmo, pacientemente esperé al Señor y Él se inclinó a mí y me escuchó y oyó mi voz. Entonces el Espíritu Santo nos permite que podamos siempre estar en medio de esa presencia del Padre para poder entender de que no somos nosotros
que no se trata de nosotros, que no se trata del pastor, del apóstol, que no se trata del profeta, sino de lo que el profeta, el apóstol, el pastor trae en el medio del corazón y el mensaje al pueblo, para que un pueblo sea edificado y para que gente fueran o sean salvas y conozcan al nombre que está sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús. Amén. Mira, el profeta decía, y también lo reiteró Pablo, me es necesario, mira esto, no es que él estaba diciendo, voy a decir esto por decirlo, no, él dijo, me es necesario confesar, publicar, divulgar las maravillas que el Espíritu ha hecho en mi vida, lo maravilloso que ha sido Dios para mí. O sea que no es algo para esconder, es algo que el Señor, el Espíritu Santo hace que se exteriorice. El conocimiento lo da Dios. El entendimiento viene de parte de Dios. La sabiduría la pule el Espíritu Santo, que es el mismo Dios. Porque a través del conocimiento, del entendimiento, viene la sabiduría y viene el consejo. ¿Quién trae el consejo? El Espíritu Santo. ¿Quién trae el tema a nuestra vida? ¿Quién trae el rema? Baja no porque nosotros somos muy buenos, porque bueno solamente el Padre, sino baja a través del Espíritu Santo. El Salmo expresa de una manera especial cuando dice que el aceite desciende del cielo y llega a la cabeza, y de la cabeza chorrea la barba, ¿verdad? Haciendo la tipología en Aarón, chorrea la barba y después a los vestidos y de la vestidura al borde, y es para los demás. O sea que estamos dados para ir llevando. ¿Y cómo vamos a ir llevando? Que sea notorio en nuestra vida el fruto del Espíritu. Si el fruto del Espíritu no es notorio en nuestra vida, no podemos hablar de la manera que lo estamos haciendo, porque no hay testimonio si no hay santidad. No puedo hablar, por ejemplo, mi hermano Wilfredo expresa lo que le ha pasado, cómo ha vivido la vida a través de ya sentir el reflejo del Espíritu Santo en su vida, de hacerlo partícipe de él, porque el Espíritu Santo está allí. Pero él no es atrevido, es una persona muy educada, y si nosotros no lo hacemos partícipe, él no va a participar. Tenemos que dejarlo entrar. Tenemos que dejarlo que participe Sí, el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que en nuestra vida ocurran estas maravillas, para que nosotros podamos testificar que Dios ha hecho algo maravilloso y podamos mostrarle a toda esta gente que nos presta atención que ellos también pueden hacerlo. O sea que no es algo imposible. Escuchar la voz de Dios viene desde el interior. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nuestro interior. No es una cosa imposible. Es algo que ocurre en el día a día de todo hijo de Dios. Nos ayuda a profundizar en la verdad de Dios y convence del pecado para rectificar el camino. Entonces, Wilfredo, ¿cuál ha sido tu mayor sorpresa, como quien diríamos, que tú hayas dicho, wow, el Espíritu Santo que haya obrado en ti en un momento difícil, un momento que tú dices de soledad, lo más grande que el Espíritu Santo haya hecho en ti, que tú hayas sentido, y yo, wow, Señor, ha sido bueno? Bueno, mira, ahorita tú hablas eso y el Señor quebranta mi corazón, porque ayer yo le dije a mi hijo algo muy importante, ¿no? En medio de lo que nosotros deseamos, en medio de lo que nosotros anhelamos o soñamos, el Espíritu Santo, a mí en lo personal, me ha llevado a morir a mis deseos. Amén. Y una de las cosas que, esto es reciente, y una de las cosas que me quebrantó y entendí de que he sido escuchado por el Padre, es ver a mi hija enamorada del Señor. Wow. Tremendamente, hermano. Gloria a Dios, de verdad que eso es algo maravilloso cuando nosotros vemos que nuestra familia, que nuestros hijos están sirviéndole a Dios. Yo también estoy en la misma situación de Wilfredo, mi esposa, mis hijas, están sirviéndole a Dios, estamos en un ministerio cada uno, agradando al Padre, y cómo ha mejorado nuestra relación en nuestro hogar, en mi matrimonio, con mis hijas, porque esto lo ha hecho el Espíritu Santo. Y de verdad que puedo sentir lo que Wilfredo está sintiendo ahorita, porque he vivido eso, he sentido un gozo en mi corazón tremendo cuando yo llegué a los caminos del Señor. Luego llegó mi hija mayor, después vino mi esposa, mi hija pequeña, y he visto cómo se han enamorado de una manera tremenda. He visto cómo están trabajando y sirviéndole a Dios. Wow, mira, antes yo decía, oye, cómo me cuesta llevar a mi esposa a la iglesia, ahora cómo me cuesta decirle, mi amor, vámonos, porque quieren estar allí delante de su presencia, quieren estar allí sirviendo, están enamorados tremendamente. Y bueno, puedo entender, Wilfredo,
Eso, créeme que sí, porque bueno, puedo sentir ahora mismo también el Espíritu Santo aquí fluyendo. Sí, sí. Y era una de las cosas que cuando conversé con Wilfredo, que para hacerle la invitación, él mismo me decía, hermano, dejemos que el Espíritu Santo fluya en esto, y él lo va a hacer. Y sabemos que es así. Yo tuve paz y gozo en mi corazón cuando Wilfredo me decía esto, que dejemos que fluya el Espíritu Santo. Y realmente esa palabra me agradó, porque sé que no es de nosotros, sé que es el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, en Wilfredo, en mi hermano René, en mi hermano Ramón, que está detrás de las cámaras, en el hermano Carlos, que está trabajando aquí. Fluye. Cuando nosotros le invitamos, Él está presente, Él está en nuestras vidas y está siempre guiándonos a toda verdad. Claro, como estamos Aleluya. diciendo, el amigo invisible. Usted no, si usted está esperando ver al Espíritu Santo, entonces olvídelo. Sí. No lo va a ver. No. Mm. El Espíritu Mira. Santo no se muestra así visualmente. Se muestra en lo que estamos hablando ahorita, en las maravillas que ha hecho en la vida de mi hermano Wilfredo, en las maravillas que ha hecho en tu vida, las que ha hecho en mi vida. Poner cada uno de nosotros el testimonio aquí en la palestra es algo que necesitaríamos mucho, pero mucho tiempo. Pero sí le puedo decir que a través de haber aceptado a Cristo y a través de recibir al Espíritu Santo, he podido ser una persona más tolerante, no solamente con la vida de mi familia, de los demás, sino con la misma mía. Ese es el asunto más importante, ¿no? Que hay cosas que a veces proyectamos hacia afuera, pero aquí adentro hay una tormenta terrible en nuestro ser, y quien se encarga de poner ese orden en nuestra vida para nosotros poder mostrar algo de virtud es el Espíritu Santo. Porque por nuestra propia mente, por nuestro corazón, que dice la palabra que engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Pues quien lo conoce es Dios. Ese sí. Y es quien nos conoce, y por eso podemos expresar con libertad. Por eso usted nos ve que de pronto nos da ganas de llorar, nos podemos sentir, porque estamos siendo llevados por el Espíritu Santo. Oiga, no controlados. El Señor no está aquí para estarnos controlando a nosotros, porque Él activa en nosotros, es una persona más, pero si nos dejamos llevar por Él, Él hace mejor las cosas para nosotros. Amén. Mira, ayer me pasó algo, ¿sabe? Dentro de ese proceso, y quiero que la gente entienda esto, nosotros estamos siendo procesados día con día. Cuando usted habla de esa tormenta que tenemos por dentro, yo más. Cuando usted habla de eso que hay dentro de nosotros y que quizás luchamos día con día, pues es la persona del Espíritu Santo que con esa voz dulce, amorosa, nos corrige. Y ayer me pasó algo con mi esposa, ¿no? Yo dije algo que no lo dije en broma, pero no es el lenguaje que al Espíritu le agrada. Entonces, la sabiduría que el Señor le ha dado a mi esposa es tan única y tan hermosa que ella me dijo así: oye, cuando sigas o cuando termines de entender la posición que tenemos en el reino, entonces esas palabras no están en nuestro vocabulario. Amén. Sí. Entonces yo dije, ya va, pero vamos a dejar la religión a un lado. No. Cuando llegué aquí a mi cuarto, el Espíritu Santo me dijo, pídele perdón y dile que tiene razón. Entonces, ¿saben? Cuando el Espíritu Santo comienza a orar en nosotros, aún, y cuando nosotros tengamos razón en algo, humanamente hablando, el Espíritu Santo no se maneja en nuestro razonamiento. El Espíritu Santo se maneja conforme a la mente del Padre. Por eso es que Él dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Dice. Y cuando nosotros tenemos la mente de Cristo, todo pensamiento en nosotros cambia. Cuando nosotros comenzamos a tener esos pensamientos, dice la palabra que los pensamientos de Él no son iguales a los nuestros, que sus caminos no son iguales a los nuestros y que sus pensamientos no son iguales a los nuestros. Pero cuando comenzamos en esa intimidad y en esa relación, en esa asociación, en esa armonía con el Espíritu Santo, entendemos que aún cuando hablamos, las cosas que hablamos no provienen de nosotros. Por eso es que nosotros cuando expresamos, cuando hablamos, tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos. Tenemos que tener mucho cuidado porque dice la palabra que en la boca está la muerte y la vida. Y nosotros estamos para hacer vida, para dar vida, para hacer luz,
para llevar frutos apacibles. Entonces, quiero que entiendan todas las personas que nos están viendo que nosotros también tenemos esos torrenciales en nuestras vidas, tenemos esas tormentas, tenemos luchas, tenemos momentos que a veces, se los confieso, yo no he querido, ha llegado un momento en que yo no he querido hacer más videos, yo no he querido hablar más de la palabra, porque digo, ¿quién me está viendo? ¿Quién resulta? Pues resulta que dice la palabra que uno que se salve, uno que escuche la realidad de lo que el Espíritu Santo hable a través de tu boca, hay fiesta en los cielos. Amén. Entonces eso me ha impulsado a mí a que debo meterme en las palabras, debo meterme en la escritura. Y sí, la mayoría de las cosas que hablo las he experimentado. Esta mañana el Señor me decía, disculpen que me alargue, pero cuando leía la escritura esta mañana, leía algo interesante. Dice que cuando en la resurrección, en la muerte de Cristo, dice que el velo del templo se rasgó de arriba abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron, muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Pero hay algo que me llamó la atención. Dice aquí en el versículo 54 del capítulo 27, verdaderamente este era hijo de Dios. El Espíritu Santo le reveló a este centurión, a este tipo que estaba cuidando la tumba, quién era la persona que estaba ahí. Porque si el Espíritu Santo no le hubiese revelado a ese hombre, eso no estuviera en las Escrituras. Porque las Escrituras fueron inspiradas por él. Entonces, cuando yo veo a este hombre decir verdaderamente, este era hijo de Dios, eso me da un gozo, porque realmente cuando nosotros hablamos es para redarguir. Bueno, es el Espíritu que habla a través de nosotros. Pero cuando nosotros hablamos, muchas veces me han dicho, ¿saben qué, hermano? Me han dicho muchas veces, wow, ¿cómo este hermano evangélico va a estar haciendo manager de equipos de la Liga Venezolana de Fútbol Profesional? Y yo le digo, sí, porque no es la posición la que me ha dado Dios, no es el momento, no es lo que yo soy, sino lo que el Señor me ha estado permitiendo hacer. Y hay muchas cosas que el Señor me ha permitido hacer dentro del béisbol que yo no las digo, no puedo decirlas, pero hay cosas en lo espiritual que el Señor me ha permitido ver y hacer junto con mi esposa en los lugares donde he estado, que han sido tremendos. El Señor me ha dado el privilegio a mí de estar en otros países, en Puerto Rico. En Puerto Rico me pasó algo único, porque me dice la organizadora del día inaugural, me dice, oye, tú vas a hacer la invocación. Y en el momento yo digo, ¿qué es invocación? Me dice, oye, tú vas a orar. Amén. En el día inaugural. Y ahí estoy yo con un micrófono delante de 10,000 personas, dándole palabra y bendiciendo a la isla de Puerto Rico. Amén. Diciendo, el Señor está en Puerto Rico y el Señor bendecirá a Puerto Rico porque no será más visitado por huracanes en el nombre de Jesús. Padre, bendice a Puerto Rico. O sea, un manager orando en plena inauguración y a los días me dijeron, nunca habíamos visto que un manager orara. Amén. Al menos aquí en Puerto Rico. Entonces, cuando tú te das cuenta de lo que el Señor te permite hacer, tú dices, wow, el Señor es tremendo porque Él hace como quiere. Ahora he pagado un precio. Obvio. Muchas veces no soy bien visto en muchas personas, pero hey, si no vieron bien a Jesús, mucho menos a nosotros. Este moreno de narizón feo. Pero sí, entonces, del árbol verde hicieron leña que queda para nosotros que somos un tiestico. Amén. Por eso hoy en día, mira, hoy en día yo puedo y quiero honrar a Omar López, quiero honrar a Robinson Chirino, quiero honrar a Eugenio Suárez, porque realmente ellos se dejaron usar por el Espíritu Santo. Dejaron guiar. Ellos se dejaron usar por el Espíritu Santo. Y no estoy hablando que solamente Miami o Estados Unidos vio lo que el Señor hizo. Esto fue mundial. Amén, amén, amén. Esto fue mundial. El Señor usó la boca de Robinson Chirino. El Señor usó la boca de Eugenio Suárez. El Señor usó la boca de Omar López para que el nombre de Jesucristo fuera exaltado. Y entonces, días antes, el Señor me había dado una palabra y se la di a Robinson.
Le dije, Robinson, el Señor ha levantado bandera. El Amén. Señor va a levantar la bandera de Venezuela en alto. Y esto fue profético porque fue muchos días antes de que ellos se coronaran campeones. Amén. Y Porque el Señor Dios levantó es bandera. bueno. El Señor levantó bandera. Dios es bueno. Dios es bueno, Entonces, O maravilloso. sea que el Espíritu. podemos definir que sin el Espíritu Santo, o sea, digo yo aquí entre todo el conversatorio que tenemos que, mire, el enemigo de nosotros acá es el tiempo, ¿no? Pero Sí. tenemos un conversatorio maravilloso que se da como para otros episodios. Espero que mi hermano Wilfredo siempre esté ahí Esté a la atento. mano, pendiente, atento, porque es maravilloso escuchar. No solamente, no estamos hablando de nuestras personalidades. Aquí estamos tratando de enfocar es lo grande de la personalidad de ese amigo invisible que es el Espíritu Santo. Entonces quiere decir que definiendo la estructura de lo que estamos hablando, sin el Espíritu Santo, la verdad que yo me pongo a ver y digo, es que no soy nada. Claro. ¿Ah? Sin el Espíritu Santo no soy nada. Yo todos los días predico un mensaje. Al amanecer predico un mensaje que se transmite en WhatsApp internacionalmente y hay personas, así como confieso con mi hermano, hay días que me levanto que digo, yo voy a seguir en esta. ¿Será que me están oyendo? ¿Será que de verdad la gente está participando con esto? Pero entonces hay una voz en mi interior que obviamente no es la mía, que es la del Espíritu Santo, que me digan, usted siga con su trabajo. Bueno, así me habla Dios de mí. Porque usted siga con su trabajo. al que sea uno va a alcanzar, al que sea uno va a alcanzar. Ese es el detalle. ¿Y usted sabe cómo me responde el Señor? Vamos más o menos una media hora de haber mandado el mensaje, comienzan los mensajes, hermano, qué maravilla, gracias a Dios, porque yo estaba pasando por esta tribulación, yo estaba por esto y lo otro, y entonces no me queda otra que quedarme callado y decir, bueno, Señor, es verdad, hay que continuar, porque no soy yo el que está haciendo ninguna obra, la obra es tuya, porque es el Espíritu Santo quien revela lo que está pasando en mi vida, es el mismo Espíritu Santo que nos trajo este tema. Quisiéramos tener mucho más tiempo, pero estoy full complacido con Dios por habernos dejado hablar de su persona maravillosa, que es el Espíritu Santo. Dejo a mi hermano. Yo quiero contar algo antes de que demos por culminado este episodio, que verdad quisiéramos ahondar más. Cuando yo me comuniqué con Wilfredo, que le hacía la invitación, él me decía, hermano, yo no soy muy elocuente. Entonces yo decía, dentro de mí, yo tampoco lo soy, pero ahí estoy siendo un valiente. Y nos damos cuenta ahora mismo, hoy, cómo el Señor lo ha utilizado para que dé la palabra. Y digo, wow, me dice que no era elocuente. Sí, yo tampoco lo soy, pero aquí está la presencia y eso lo hace el Espíritu Santo, Wilfredo. Cuando nos esforzamos, cuando somos valientes, Él obra en nosotros, Él nos usa y pone palabras en nuestra boca. Entonces, vemos cómo se manifiesta de manera especial y de manera sobrenatural. Porque yo tengo un dicho que siempre lo cargo en mi mente, en mi corazón, y cuando puedo soltarlo, que no es algo que no se haya escuchado, que digo que el hombre natural no conoce lo sobrenatural. El hombre natural no siente lo sobrenatural. Hay que estar en el espíritu para ver lo sobrenatural. Entonces, amén. Hemos estado llegando al final de este episodio. De verdad que estamos complacidos, agradecidos primeramente con Dios por permitirnos llevar esta palabra, dándole las gracias a Wilfredo por aceptar la invitación. De verdad que un tema maravilloso, Wilfredo, muchas gracias por tu tiempo, hermano, muchas gracias por compartir con nosotros, de llevar la palabra del Señor a través de las redes. Y bueno, mira, complacidos, te damos para que te despidas, para que le dé un saludo de despedida a esta familia, a esta comunidad de discípulos de Cristo, hermano. Sí, bueno, yo no soy de mucho adiós ni de hasta luego, porque sí, realmente ni tampoco muy me ha tocado hacer eso mucho en mi vida. Tengo 2 años que no veo a mis padres, ¿no? Y eso, pero mira, más que eso, el Señor pone esto en mi corazón y espero en el nombre de Jesús que esta palabra llegue al corazón que tenga que llegar, o los corazones que tenga que llegar, antes de decir un hasta luego. Gracias por la invitación. Vemos a un Elías donde el Señor le dice, hijo de hombre, ¿estos huesos vivirán? Y él dice, tú lo sabes, Señor. Cuando él profetiza, dice la palabra que los huesos se levantaron y los tendones cayeron en sus huesos, los músculos. Sin embargo, no había vida. Pero aquí en el versículo 9 del capítulo 37 dice lo siguiente, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu
Así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y yo quiero terminar orando. Yo no sé si usted Amén. me Sí, permite, hermano, claro que sí. orar, pero el Espíritu Santo me dice, profetiza sobre esas personas que van a escuchar esto. Amén. Profetiza vida sobre esas personas que han estado pasando por momentos difíciles. Y en el nombre de Jesús, Padre, Te adoramos, Señor. Oh Señor, yo profetizo vida sobre Gracias, esos Padre. huesos secos que van a escuchar este mensaje. Profetizo vida sobre estos huesos secos, Señor. En el nombre de Jesús. Que tú, Señor, vas a permitir que escuchen. En el nombre de Jesús, gracias por Gloria este a Dios. momento, Señor. Y gracias porque yo sé que tú eres tan poderoso que Señor. a pesar de que este mensaje pueda quedar guardado, Sí, Padre. cuando se escuche, será tu voz, que escuchen los oídos que van a ver este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Vida y vida en abundancia. Gloria y una a Dios. revelación de quién es Jesucristo en sus vidas. Padre, gracias por este Padre. momento. Amén. Bendigo a estos varones, bendigo este en el programa, nombre de Padre. Jesús. Y que sea usted, Señor, quien se lleve toda la gloria y la Amén, honra. en el nombre de En el Jesús. nombre de Jesús, Padre, te damos gracias. Amén y amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gracias por la invitación, amado. De verdad que un placer, un privilegio. Y sí, realmente no era persona de hablar mucho, pero cuando el Espíritu Santo toca nuestra boca, nuestra lengua, nos ayuda a expresar lo que realmente Él es. Amén. Muchas Amén. gracias. Damos por culminado este episodio, no más recordándole que nos sigan en nuestras redes, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, que se suscriban, que le den a la campanita para que les pueda llegar cada una de las notificaciones. Y bueno, estaremos trabajando para un próximo episodio. Quizás estaremos invitando al hermano Wilfredo a un próximo episodio, ya que tiene poca elocuencia, así con él, pero el Señor obra. Y bueno, nos despedimos, le damos gracias Wilfredo, gracias mi hermano René, y los esperamos para un próximo episodio donde estaremos impartiendo, compartiendo nuestra fe y creciendo cada día más en la palabra del Señor juntos a todos. Así que gracias, nos despedimos, hasta la próxima. Dios les bendiga. Amén. Bendiciones. Gloria a Dios.